Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos más antes de... Buen día, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlos. Tuvimos unos inconvenientes al entrar a la sesión, pero ya resolvimos eso, así que creo que podemos dar inicio a la continuación de la clase que quedamos el domingo antepasado. Ok, el domingo antepasado se hizo una actividad de Kahoot, pero muchos pensaron que no les apareció la respuesta y tampoco la pregunta, ya pude resolver ese asunto. Así que quisiera ahora sí, para tomar un repaso, hacer esa actividad antes de iniciar y continuar. Ahí les dejé el enlace para que puedan entrar. Perfecto, tenemos a Cristina y a Isa, tenemos a Jesús, falta Adán y Jorge. Adán, Jorge se encuentran.
Gustavo, buenos días. Voy a volver a enviar el enlace para que puedan entrar. Ok, Cristín, veo que te saliste. Estilo de vida. Bueno, en este caso será solamente Isa contra Jesús, porque los otros compañeros aparentemente están ausentes. Profe, ¿usted puede dar un pequeño repaso de lo que es la estructura, los vectores, algo así para uno estar allí? Sí, claro, déjame compartir la pantalla y vamos a repasar nuevamente por encima los conceptos para que recuerden, pues, y refresquen la memoria. En un momento, ¿verdad? Ok, aquí tenemos. Recuerden que vimos los datos elementales y sus operaciones. Recuerdan los enteros, números reales, lógicos y caracteres. Los enteros son números, los cuales son los que no llevan puntos decimales. Los números reales pueden ser positivos o negativos y son los que sí llevan los puntos decimales y se pueden aplicar en la división. Los lógicos, como les había comentado, que pueden ser solo sí o no, o bien normalmente se representa como verdadero o falso. De caracteres, es una combinación de enteros reales, pero se añade lo que son las letras y símbolos. Ok, entonces, bueno, esta es la actividad de Kahoot. Acá también abordamos lo que son vectores, estructuras, matrices y combinaciones. Los vectores recuerdan que eran una caja, varias cajas, el cual son cajas unidimensionales. ¿Ok? Son operaciones básicas para la inserción, eliminación y ordenación. Las estructuras van junto con los vectores. Son las que permiten combinar diferentes tipos de datos en una única entidad. Las matrices ya son los vectores, pero bidimensionales, o sea que ya pueden llevar un conjunto de datos, digamos como en Excel, que ya se manejan una cantidad de datos mayor. Las combinaciones, que son las estructuras de datos más complejas,
que combinan vectores, estructuras y matrices de forma diversa. Okay. Lo que vimos en recorrido y búsqueda. Estas del recorrido son todos los elementos de una estructura, datos, como un vector, matriz o árbol o grafo. Estas se realizaban, recuerden, de manera secuencial, recorrido lineal y de manera recursiva. Y en la búsqueda, esta se refería a la acción de encontrar un elemento específico dentro de la estructura de datos. Esta puede ser lineal o puede basarse en la técnica avanzada como la búsqueda binaria. Y eso fue hasta donde llegamos la clase anterior. Déjenme ver entonces cuánto tengo. Solo tengo a 2 participantes aquí. Quisiera que participaran más. Voy a volver a enviar el enlace y Isa y Jesús pueden quedarse en la actividad. Y ahora sí le añadí que puedan observar las preguntas y las respuestas. Bueno, creo que ya esperamos bastante. Vamos a darle inicio. Mucha suerte. Bueno, con esto hemos podido repasar
Felicidades. Bueno, no sé quién es Adargisa. Soy yo, profe. Ah, ok, listo. Listo. Perfecto, pues ahora sí pudieron competir bien porque les aparecían las preguntas y la respuesta. Perfecto. Vamos a abordar entonces, ya pueden cerrar ahí la aplicación y vamos a abordar lo que sigue del tema. Vamos a ver lo que son procedimientos y funciones. Los procedimientos y funciones son componentes fundamentales en la programación estructurada y modular. Esto permite dividir un programa en unidades más pequeñas y manejables, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento y la reutilización de código. Ok, vamos ahora a ver qué son los procedimientos. Estos son los bloques de código para realizar tareas específicas. Estos bloques pueden o no devolver un valor y pueden aceptar parámetros. Y los procedimientos son útiles para realizar acciones repetitivas y agrupar un conjunto de operaciones relacionadas. ¿Cómo lo vamos a representar? Esta vez le he traído ahora sí que lo que viene siendo la herramienta de PSeInt para representar este ejemplo de los procedimientos. A ver. Ok, aquí tenemos lo que es un ejemplo en número aleatorio. Aquí tenemos que definimos n como aleatorio, ¿ok? ¿Y cómo vamos a definir aleatorio? Como un entero. Vamos a mandar a escribir, nosotros le ponemos la opción escribir, ingresa un número. Entonces, uno al ingresar el número n, que lo representamos en n, el programa va a utilizar si aleatorio es igual a n, entonces, si aleatorio, si el número n es igual, entonces escribimos, adivinaste el número. ¿Cómo sería este programa al ejecutarlo? Este es para adivinar un número, como hicimos la clase antepasada, que les preguntaba cómo que se me adivinaran el número del 1 al 10, iba a utilizar un método específico, ¿recuerdan? Bueno, entonces, en la ejecución, si yo voy a eliminar el número del 1 al 10, voy a poner, de repente es el 8 y le doy Enter, el programa me va a mandar que no adivine el número, inténtelo nuevamente. Esto es lo que representa un procedimiento, que son útiles para realizar acciones repetitivas y agrupa conjuntos de operaciones relacionadas. Lo que son funciones. Una función es similar a un procedimiento, pero siempre devuelven un valor. Pueden aceptar parámetros y realizar cálculos o procesamiento para generar ese valor de retorno. Las funciones son ideales para encapsular algoritmos específicos y facilitar su reutilización en diferentes partes de un programa. Ok, entonces, aquí en procedimientos vimos el ejemplo, que creamos que genere un número aleatorio y lo imprima en pantalla. Y en funciones vamos a crear que calcule el factorial de un número dado. Un número dado son
7 números o cualquier otro número. Entonces, vamos a abrir ahora lo que es una función. Aquí tenemos factorial dado. Y a comparación del número aleatorio, que es adivinar del 1 al 10, el factorial dado lo vamos a definir como real porque se va a utilizar con decimales, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutarlo. Ingresamos un número, por ejemplo, el 7. Y lo que hace, recuerden, la función es multiplicar 1 por 2, luego el resultado por 3, luego el resultado por 4 y así se va hasta que me diga el factorial del 7 es el total de todas las multiplicaciones. Hasta ahí todo bien. Profe, esos esquemas que usted pone ahí para hacer lo que son las funciones, ¿eso ya vienen en los programas a un futuro que uno quiera hacer una programación de algo? ¿O eso uno lo tiene que hacer? Ajá, déjame, te explico lo siguiente. Este PSeInt es, digamos, para una manera fácil de entender, perdón, lo que es la programación. Una manera amigable, porque yo puedo toda esta configuración, todos estos parámetros, todo este procedimiento, ¿verdad? Yo lo puedo ver en un esquema, que es aquí. Entonces, esto que vemos aquí es igual a lo que hemos definido acá. Y a la vez, digamos, si yo lo quiero hacer más amigable y yo de repente no entiendo qué es definir, no entiendo qué es escribir, más adelante vamos a ver lo que viene siendo documentación. Pero esto hace que cuando tú programes sea una manera más sencilla de entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo puedo escribir leer, ¿ok? Leer la letra N como acá arriba, ¿no? Pero de repente a mí se me olvida lo que viene siendo el código leer. Entonces yo tengo acá dato 1, leer. Instantáneamente puedo ver que me anexa leer a la estructura y aquí yo puedo editar, leer, ejemplo, número. ¿Listo? Entonces, este programa es un programa para aquellos que están en una introducción al tema, a los fundamentos, ¿ok? Entonces, más adelante, pues, uno debe de hacerlo, uno debe de programar desde cero. Pregunta, cuando uno, ejemplo, uno ya sepa programar, un ejemplo ya, el programa ese Python o entre otros, a la Ajá. hora de uno que quiere programar esas librerías, esos documentos que usted nos están enseñando, ¿vienen ahí o es una más desde cero para Sí, uno ok. escribir todo lo que uno sabe? Es diferente, ok. Tiene la misma función, ¿verdad? No nos enredemos. Tiene la misma función Python, ¿ok? Va a ejecutar esto mismo, pero sus términos van a ser distintos. De repente en Python no va a ser escribir, sino que como es en inglés, por ejemplo, ¿cierto? Va a ser como type. Va a tener otro tipo de términos para definir lo que tú quieras hacer. Acá va a ser escribir y el programa va a ponerme escribir un número aquí. Le doy la opción escribir. Esto quiere decir que el programa me tire, ingrese un número. Luego, si se fijan, aquí, ¿ve? Estamos aquí, estamos en esta línea, ¿ok? Déjenme poner esto, ¿sí? Vamos ahora a leer. ¿Qué es lo que va a leer? El número que yo ponga. Vamos a ponerle que el 8, ¿ok? Luego yo le doy Enter. Aquí el programa va a hacer la función de
true o false. Ok, cierto o falso. ¿Recuerdan que era cierto o falso? Bueno, ok, yo le doy cierto o falso. Si es el número, entonces me va a tirar, adivinaste el número. Si no es el número, el programa me va a tirar, escribir, no adivinaste, inténtalo nuevamente. Vamos a darle enter y no adiviné, tengo que intentarlo. Todo eso lo tengo que programar desde cero. Entonces, a la pregunta del Python, nosotros tenemos lo que son documentaciones. Momento, déjame ver acá, perdón. Esto es otro programa que es un poquito más avanzado que el de Paint. Y acá, como está en inglés, todos los términos van a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos para utilizarlo y nosotros programarlos. Aquí me enseña cómo importar y exportar componentes. Me da el código de todo lo que debo de ingresar en el programa. Y aquí están, perdón, cómo sería ejecutado. Acá tenemos otro, escribir, marcador con JSX. Profe, esa programación también, ese código se usa, es el mismo que se usa en C++. Sí, correcto. Solo que en C++, la programación es un poquito más, digamos que, un poquito más estructurada. O sea, allá puede ser un poquito más complicado de programar porque no es una interfaz tan simple como el PCInt. Pero Es que lo que pasa, profe, es que cuando yo inicié a estudiar mi carrera, iba a estudiar desarrollo de software, pero el ajá, primer año nos dieron PC y nos ajá, enseñaron después con C++, pero ah, para eso requería demasiada práctica y yo tuve que cambiarme de carrera porque no podía, o sea, no tenía el tiempo para practicar y eso sí, de los errores, ¿qué va? sí, es correcto, porque de repente aquí todo está bien, pero si escribo algo mal aquí, por ejemplo, yo no le doy espacio, de repente o le falta una R o le falta un punto, ya el programa me va a tirar que hay un problema. Y entonces imagínense cuando son algoritmos largos, o sea, con demasiada, eh, con lo que es definir, escribir, sí o no, de repente le metemos si entonces, de repente mientras tanto, entonces eso viene siendo los términos que estamos viendo, los procedimientos y las funciones. Porque para entender esto hay que entender un poquito los conceptos. Y a veces los conceptos, a la hora de ir a programar, los conceptos nos van a enredar cuando estamos programando. Y para eso existe la documentación. Ok, a ver, déjeme. Sí, porque si no está bien estructurado, no va a correr el programa. Entonces, vamos a continuar ya que dependemos de poco tiempo. Ok, aquí ya vimos que calculamos el factorial y ya vimos lo que son procedimientos. Son muy parecidos, pero tiene detallitos ahí que no lo hacen iguales. Vamos que son los archivos. Ok, ¿alguien me puede participar para ustedes qué es un archivo? Esto es algo general. ¿Qué es un archivo para ustedes? ¿Alguien puede participar? De manera general, De manera general, no tiene que ser algo wow. bueno, un archivo para mí sería una información guardada en un formato. Correcto, es así de sencillo. Es simplemente esto que tengo aquí. Como pueden ver, aquí dice archivo y los archivos los puedo abrir, guardar, editar, ¿cierto? Entonces yo, si quiero abrir uno, simplemente voy y voy a abrir el archivo de este programa, ¿ok? De este programa sería .psc. Acá tenemos un archivo Word. Obviamente este programa no puede abrir Word porque el Word tiene .docx. Tiene
una diferente descripción a lo que el programa debe ejecutar. Listo, entonces eso es un archivo, así de sencillo. Aquí tenemos que es fundamental en la programación para la lectura y escritura de datos. Listo, entonces vamos a ver lo que es una apertura y cierre de archivos. Es sencillo. Antes de leer o escribir un archivo es necesario abrirlo. Al final de las operaciones se debe cerrar el archivo para liberar recursos. La apertura de archivo puede ser en modo lectura, escritura o ambos, dependiendo de los permisos requeridos. Sencillo. Recuerden que como hoy tenemos otra actividad que también es parecida a la de Kahoot, tengo varios puntos claves en ese juego, así que pueden más o menos memorizar lo que son las definiciones de lo que estamos viendo. Ok, continuamos. La lectura y escritura de archivos. Una vez abierto, se puede realizar operaciones de lectura para obtener datos del archivo o de escritura, para almacenar datos en el mismo. Eso se hace mediante la manipulación de punteros de archivo que indica la posición actual de lectura o escritura. Estos son conceptos súper sencillos. Manipulación de archivos, además de leer o escribir datos, es posible realizar otras operaciones como posicionarse en una ubicación específica dentro del archivo, truncar el tamaño del archivo, renombrarlo o eliminarlo. Ok, ¿a qué vamos con esto? ¿Por qué archivos está aquí? Porque es como dice el compañero Jesús que me hizo la pregunta, una pregunta clave, porque de repente esto que tengo aquí, este tipo de archivo, no lo puede ejecutar el Python. Vamos a buscar Python. El Python, para ejecutar este archivo, tengo que reescribir mi operación, pero a la que Python entienda. O sea, vamos a volver a programar este algoritmo, pero a la versión de Python. Yo no puedo, como en Word, que en Word me permite, de repente el documento lo tengo bien editado y todo cierto, y en Word de repente lo transformo a PDF ahí mismo en ese programa. En el caso de programación es un poquito más complicado, no se puede hacer este tipo de cosas, porque los conceptos que usa cada programa son distintos. Hacen la misma función, pero son distintos en lo que se basa en los conceptos que utilizan, porque Python, como es algo muy global, ¿cierto? Entonces utiliza mucho lo que es el inglés. Y esa es la otra cara de la programación que muchos de repente quedan como desfasados las personas, ¿no? Porque como nosotros estamos muy acostumbrados al español y de repente no manejamos el inglés, ¿cierto? Solo ciertas cositas a la hora de programar, de repente quiero una función, vamos a ver una complicada, una función para, miren que la función para es muy diferente, pero imagínense esta función y ustedes están programando en Python y todo está en inglés. Y de repente tú dices, oye, pero ¿qué va aquí? No me acuerdo qué va acá. Y de repente, si yo pongo un número aquí y lo pongo al revés y lo pongo acá, entonces ya el programa no me ejecuta o me da otra respuesta, ¿cierto? Entonces ahí es un poquito más complicado cuando voy a programar con Python. Aquí tenemos la documentación de Python. Bueno, debo de descargarlo. Pero la documentación es más bien para una guía para los principiantes. Aquí tenemos Beginner's Guides, que es una guía para principiantes. Aquí tenemos lo que viene siendo la guía, todo en inglés. De repente uno traduciéndolo al español, uno más o menos, si uno traduce todo esto al español, obviamente de repente hay un término que lo vas a poner en Python en español y el programa no te lo va a reconocer, así que también es bueno saber un poquito de inglés para lo que viene siendo programación. Ok, continuamos. Estos son los archivos. Ahora, ¿qué quisiera yo que ustedes hicieran ahorita para entender? Es que crearan un vector en Word y mostrar su contenido en pantalla. A ver si recuerdan cómo era un vector.
Ok, Cristín, ¿querías hacer una pregunta? Cristín. Y correcto es contenedor de información digital, correcto. ¿Alguien puede hacer el vector en Word? Jorge. Se encuentra Adán. Jesús. Profe, yo no puedo usar mi computadora porque se fue la luz en mi casa y tengo que tenerla conectada a la electricidad para poder usarla. Ok, gracias por la información, Isa. Bueno, al parecer no tenemos a nadie aquí. Vamos a hacerlo sencillo. Creamos un vector. Y yo este vector, como hice la práctica, lo mostramos en pantalla. Le metemos la información. Y entonces lo guardamos. Documentos. A vector. Ok, ya tenemos el documento guardado. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿alguien sabe cómo transformar de Word a PDF? Sí, profe. En la parte de archivo dice exportar. Archivo. Exportar. Creo que está Ajá. así. Acá donde dice crear documento PDF. Excelente, perfecto. Esa es una opción. Esa es una buena opción. Ahora bien, te pregunto, Isa, estás en el celular y te envié un archivo en Word, pero quiero que en el celular me lo edites a PDF. ¿Cómo Te lo harías? digo. ¿Cómo, profe? Hágame la pregunta de Ajá. nuevo. Quiero que el Word que te envíen me lo conviertas, perdón, a PDF. Bueno, profe, yo tengo instalado Adobe Ajá, y si me lo envía en Word, igual puedo compartirlo en PDF. perfecto, perfecto. Y también en Word, ¿cierto? Pero Ajá, también quiero pone cuando saber, se guarda, se pone que es archivo PDF, no en Word. perfecto. Pero les quiero traer una herramienta que de repente todavía hay celulares que son de gama baja y nos queda muy poco espacio, ¿cierto? Entonces hay un enlace que uno puede entrar en su navegador del teléfono o hasta en la computadora. Esperar. Y el enlace es I Love PDF. Este programa, esta Eso yo lo aplicación, uso mucho en el trabajo, profe. correcto, esta aplicación facilita un poco más. ¿Por qué? Primero, se utiliza en el navegador. Lo podemos utilizar en el navegador. O tanto teléfono, tanto en la computadora, tablets, MacBook. Entonces, no necesitamos Profe, algún programa. Sí, dígame.
La ventaja de ese iLog, profe, también que él tiene para dividir los PDF en páginas individuales, Ajá, convertir también de PDF a Word, igual que de Word a PDF. Y pues ajá. también lo utilizo para la división de archivos PDF. Si quiero una página, si tengo, vamos a decir, 50 páginas y quiero la página 3, la puedo dividir también. Igual que puedo unir archivos en PDF también con esa aplicación. Es correcto. Y a eso voy, les trae esta herramienta para sus compañeros para que tengan una idea de que hay programas que nos facilitan lo que es la conversión del PDF a Word o viceversa, de Word a PDF. Obviamente este programa es más específico de PDF a Word porque PDF como no es editable, entonces se nos hace más fácil transformarlo a Word, editarlo y volverlo a poner a PDF. O como la compañera dijo que podemos unir varios archivos en un solo archivo. Entonces esto abarca lo que viene siendo los archivos. Estamos muy claros en esta materia. Ahí ya. A ver qué me dijeron por acá. Ajá, correcto. En lo que es iPhone tiene ventajas, tiene muchas ventajas, porque incluso en iPhone, cuando te envían el PDF, el iPhone tiene la herramienta de editar el PDF. Eso ya es algo mucho más a otro nivel, ¿cierto? Entonces, no va a ser necesario de repente utilizar a los PDF, pero de repente para unir archivos, en ese caso sí. Sí, Cristín, ibas a comentar algo. No, correcto, profe, que en mi computadora me he dado cuenta que realmente yo no utilizo los programas alternos, sino que la misma computadora me facilita la vida en eso. Yo lo revierto, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a colocar, lo comparto. Ayuda a algunos compañeros cuando no pueden porque lo facilita. Cuando tenía Ajá. otra computadora que no era iOS, sí me dificultaba bastante. Sí, sí, ya que, bueno, la programación, que es lo que estamos viendo de lo que es Apple, están compitiendo mucho con ser muy exclusivos. Están ofreciendo herramientas, hasta incluso de programación, ciertas herramientas que de repente acá en lo que es un Windows, en un Linux, otros sistemas operativos, claro, no vamos a tener, ya que esa es la competencia. Incluso ya implementaron lo que es su propio, bueno, ya tenían su propio software, ahora tienen propio hardware, que creo que es el M2, que es el último, que es como si fuera Intel. Entonces, sí, de repente acá tenemos un Intel o un AMD, ellos tienen el M2, ¿ok? Entonces, es bueno compartir este tipo de información porque va dentro de lo que es también los fundamentos de programación. Ok, vamos a continuar. Ya hicimos los ejercicios prácticos y ya sabemos lo que es convertir de Word a PDF. Ya vimos cómo desde el programa Word. También en caso de que quieran unir PDFs, también tenemos lo que es el programa de I Love PDF. Vamos a continuar. Ok, documentación de código. Esto es lo que estábamos comentando ahorita que joven Jesús estaba preguntando, ¿no? Que cómo sería ahora en Python, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto crucial en el desarrollo de software que consiste en proporcionar explicaciones claras y detalladas sobre el funcionamiento del código. La documentación no solo ayuda a los programadores a entender el propósito y la funcionalidad de cada parte del código, sino que también facilita la colaboración en equipos, en el mantenimiento y la reutilización de código. La documentación de código, para hacerlo más sencillo, es una guía de principiantes y una guía completa también para lo que es las partes avanzadas. Uno no va a configurar o a utilizar un programa sin saber cómo utilizarlo, ¿cierto? Entonces, y como les comenté, no todos los programas tienen los mismos caracteres, las mismas definiciones que utilizamos, por ejemplo, en PSI, no lo vamos a tener en Python, ¿no? Entonces, vamos a ver unos conceptos claves que les traje en el programa PSI. Tenemos los comentarios en el código.
Ok, los comentarios son tal y como lo dicen. Son fragmentos de texto dentro del código fuente que explican su funcionamiento. Se utilizan para describir algoritmos, decisiones de diseños, explicar fragmentos de códigos complicados o para hacer anotaciones importantes. ¿Cómo sería esto? Podemos abrir aquí, por acá, tenemos un ejemplo de comentarios. Aquí, en esta sección, hemos visto que no hay ningún tipo de comentario. Y de repente yo no sé para qué sirve esta sección de acá. Esta sección yo no sé para qué sirve. Pero si le añadimos un comentario, ya yo veo que esta sección se está refiriendo al uso lógico. ¿Recuerdan? El uso lógico verdadero o falso. Si es verdadero, adivinaste el número. Si es falso, no adivinaste, inténtelo nuevamente. Y yo puedo ejecutar el programa sin ningún problema. Nuevamente, estos son comentarios. Los comentarios en PCInt son 2 slash y añadimos el comentario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, profe, si yo le quito esos 2 slash? El programa va a detectar que esta información que añadimos en la línea 6 no tiene nada que ver con el algoritmo. Entonces, va a mandar una instrucción no válida. ¿Ok? Entonces, yo intento ejecutar y no me va a dar error, instrucción no válida. Esa instrucción PCInt dice, yo no la entiendo. ¿Eso qué tipo de instrucción es? Entonces, añado 2 slash y ya tranquilamente se anexó esto como un comentario y podemos ejecutar tranquilamente. De repente en otros programas no va a ser 2 slash. Quién sabe que de repente sea, a ver, perdón, aquí. Profe, y si uno pone los 2 slash y nada más pone comentario, ¿igual funciona o hay que escribirlo exactamente? Sí, la función, ok, para que sea sencillo, la función 2 slash significa comentario. Todo lo que pongas después de aquí es comentario. Todo, tú puedes poner de aquí, abajo se está utilizando para tal propósito, ok. Así vas y lo llenas para que el que está programando, ¿verdad? De repente tú hiciste hasta esta parte, pero un compañero tuyo tiene que continuar el algoritmo, ¿cierto? Entonces tú pones, ok, compañero, te dejé el comentario aquí, se está utilizando para tal propósito y acá abajo le pones, continúa la programación y tal, ¿cierto? Entonces esos son los comentarios. Para eso sirven, es algo muy sencillo de entender. Y ese es el propósito, para entender lo que viene siendo, o bueno, entender, no, añadir información que de repente es crucial para seguir programando. Vamos a continuar ahora con las convenciones de nomenclatura. Estas mantienen una convención de nomenclatura clara y consistente para variables, funciones, clases y otros elementos del código. Ayuda a que el código sea más legible y comprensible para otros desarrolladores. Ok, vamos ahora a darle el ejemplo para que se pueda entender. Aquí tenemos un ejemplo en lo que son nombres, solamente nombres, porque hay varios tipos, hay muchos tipos de convención de nomenclatura. Y en la sección de nombres tenemos nombres de variables, ¿ok? Estos son tipos de convenciones, pero de nombres de variables. Tenemos el camel case y nos da un ejemplo que empieza con C minúscula y sigue con la siguiente palabra con la primera letra mayúscula. Kebab case, que le añadimos un guión, puede ser medio o un guión bajo. No, perdón, es medio, porque en el snake case aquí vemos que está bajo. Ok, acá tenemos camel case, es una convención popular. Aquí dice capitalizando la primera letra de cada palabra, excepto la primera.
Ok, esto puede enredar un poco. Vamos a ver directamente el ejemplo. Siempre la primera letra minúscula y la primera letra de la segunda frase en mayúscula. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar un nombre de acá de los participantes y podemos poner, ejemplo, Adán. Y así sería. Así de sencillo es. Por acá está. El camel case. ¿Sí se entiende el camel case, no? Eso es una nomenclatura. Ese es un tipo. Ok. Gustavo, ¿ibas a aportar algo? No, que se entendía Ok, perfecto, perfecto. Vamos con el snake. El snake sencillo. Separadas por guiones bajos. Listo. Snake case. Aquí sí puede ser mayúscula o minúscula, como ustedes deseen, pero con el guión bajo. Snake case. ¿Se entiende? Perfecto. Acá tenemos el Pascal case. Ese sí, vamos a utilizar la primera palabra, la primera letra de la palabra, perdón, mayúscula y la segunda también. Tenemos el kebab case, que es con guión en el medio. Uppercase, todo mayúscula. Lowercase, como dice la palabra lower, todo minúscula. Snake uppercase es una combinación del snake, ¿verdad? Que es guión bajo, pero con el upper, que es todo mayúscula. Ok, listo. Eso es convenciones de nomenclatura. Son, pero, ok, antes de seguir, recuerden que estos son para los nombres de variables. Hay muchas más en programación. Ok, entonces, vamos a la documentación de función o métodos. Cada función o método debe tener una descripción clara de su propósito, los parámetros que recibe, el tipo de valor de retorno, si lo tiene, y cualquier efecto secundario que pueda tener. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme verificar cuál es, funciona. Ok, esto que vemos aquí son las funciones. Funciones o métodos. ¿Por qué? Porque la función o método de este jugador, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace este jugador? Él tira al arco, él puede dar un pase corto, el jugador puede dar un pase centro, pase filtrado, planchar o quitar el balón. Eso es lo que hace este jugador y eso se representa como funciones o métodos. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. Hola. Sí, profesor, se entiende el caso. Listo, listo. Perfecto. Ahora vamos con los módulos y clases. Los módulos y las clases deben estar acompañados de una descripción que explique su funcionalidad general y cómo se relacionan con otras partes del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de clases. En la aldea existe la clase aldea. ¿Y qué hay en aldeas? Habitantes, y los habitantes que son aldeanos o guerreros. En los módulos tenemos que, en la nota de alumno, ¿qué podemos hacer con una nota de alumno? Podemos elegir una opción, les podemos asignar nota, podemos borrar nota o visualizar las notas del alumno. ¿Y cómo la podemos visualizar? Bueno, el módulo lo podemos ver por notas o por apellido. Estos son módulos, cada uno es un módulo diferente que se basa uno entre sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? De repente acá atrás no entendieron.
Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica aquí mismo de una vez. Vamos a identificar parte del código que podría ser difícil de entender y agregar un comentario. ¿Alguien quiera participar? Vamos a agregarle un comentario al factorial dado. ¿Cómo sería? Con las dos diagonales. Ajá, pero ¿dónde quieres agregar el comentario? Sería arriba de algoritmo. Ah, ok, quieres agregar un comentario aquí arriba, ajá. ¿Qué vamos a agregarle? A ver. Programa para sacar el factorial de un dado, no sé. Perfecto. Ya, del dado, listo. Ya con esto estamos anuente de que la ejecución de este algoritmo sirve para sacar el factorial del dado, ¿no? Perfecto. Sigue sencillo. Ok, vamos a la introducción a la programación orientada a objetos, también conocida como POO. Es un paradigma de programación que se basa en los conceptos de objetos, los cuales son entidades que combinan datos, que son los atributos, y la funcionalidad, que son los métodos relacionados entre sí. Ok, clases y objetos. Una clase es una plantilla que define las características y comportamientos comunes a un conjunto de objetos. Los objetos son instancias específicas de una clase, cada uno propio de un estado interno, que son los valores de atributos y comportamiento métodos. Vamos a volver con el ejemplo. Un momento. Acá tenemos que la clase jugador. Esto representa la clase. ¿Ok? Una clase tiene métodos o funciones. Aquí vemos los métodos y funciones. Y esos métodos son lo que se va a ejecutar, que es tiro al arco, pase corto, ok, como habíamos visto anteriormente. Los objetos son instancias específicas de una clase. Esto puede aquí ser representado como objetos. Ok, entonces, esta es una explicación de lo que es clase y objetos. Es lo que ya habíamos visto anteriormente. Vamos con el encapsulamiento. Es el principio que consiste en ocultar los detalles de implementación de un objeto y exponer solo una interfaz para interactuar con él. Esto se logra definiendo atributos como privados y proporcionando métodos públicos para acceder y modificar estos atributos. Ok, el encapsulamiento lo define como una ocultación, pero no debe ser así del todo. El encapsulamiento es más reunir todos los elementos que puedan considerarse pertenecientes a una misma entidad al mismo nivel de abstracción. No vamos a confundirlo con una ocultación, porque una ocultación es cuando el objeto está aislado y únicamente expone una interfaz a otro objeto donde especifica cómo puede interactuar con él. Es como dice la palabra y no nos vamos a enredar. Ocultación simplemente oculta todo tipo de modificación al método o objeto. Y el encapsulamiento está oculto, sí, pero lo pueden ver personas, digamos, con derechos. O sea, el administrador puede ver
todo el encapsulamiento, todo lo que está oculto y lo puede editar, pero de repente yo que no soy el administrador y soy el subadministrador, voy a tener ciertas funciones encapsuladas. O sea, que de repente la puedo ver, pero no la puedo editar. O de repente no la puedo ver. Es algo un poco complicado de entender. Pero quiero saber si se está entendiendo hasta ahora. Si no, para repetir con otro ejemplo. Otro ejemplo, pro. Ok, vamos contigo, Jesús. De repente, Jesús, ok, tiene un negocio, ¿cierto? Entonces, Jesús me da un producto que yo debo de vender y yo tengo una ganancia. Pero Jesús no me va a decir ni cuánto es su ganancia, ni cuánto le costó el producto. Eso es un encapsulamiento, ¿ok? ¿Se entendió, no? No voy Sí, a sí. tener acceso a la información de Jesús. O sea, Jesús me va a entregar, perdón, el producto. Ten Manuel, vende esto a tal precio. Y de repente me dice, te vas a ganar tanto por cada producto que vendas. Yo le doy la plata de lo que yo gané y él me da a mí, ¿cierto? La ganancia. Y así sería. Pero no voy a tener acceso a la información. Pero de repente Jesús tiene un hijo. El hijo es Jorge Alfonso. Ten hijo, vete a vender este mismo producto que le estoy dando a Manuel Tuñón. Pero Jorge es una herencia, porque es su hijo, ¿cierto? Entonces, a Jorge sí le voy a decir cuánto me costó a mí y cuánto le vamos a ganar. ¿Listos? Ese es otro tipo de encapsulamiento. Él puede ver, pero no va a poder editar nada, porque ya los dos saben la información. ¿Se entiende? Hasta ahorita, ¿todo bien? Sí, todo bien, pro. Perfecto, perfecto. Así es que funciona el encapsulamiento de una manera descriptiva. Entonces vamos con la herencia. ¿Qué es lo que acabo de explicar? Esto permite que una clase o subclase, ¿no?, herede atributos y métodos de otra clase, una superclase. Esto promueve la reutilización de código y la organización jerárquica de las clases. Ok, todo esto está enredado, pero es tal y como dije. Hemos visto que yo soy un simple vendedor y a mí me dan el producto, yo lo vendo y Jesús tiene su ganancia, pero no sé cuánto está ganando él. Pero Jorge, que es el hijo, tiene una herencia. Él sí va a saber cuánto se va a llevar Jorge y cuánto se va a llevar el padre, que es Jesús. Así de sencillo. Esa es una herencia y él puede utilizar esa información, más no la puede editar. Pero Jesús de repente sí la puede editar porque él es el padre. Él puede utilizar esa información y editarla y decirle, Jorge, ahora te vas a ganar un poco más. Pero yo me estoy ganando lo mismo y entonces así compartimos el dinero, ¿no? Entonces, a eso va la herencia. Que la herencia puede ver y heredar. Puede ver una clase, puede heredar una clase y los métodos. ¿Ok? Todo bien. El polimorfismo. Esta es una capacidad de un objeto de comportarse de múltiples formas. Esto se logra a través de la herencia y la implementación de métodos con el mismo nombre, pero comportamientos en distintas clases. Ok, profe, vuelvo y eso está todo enredado. Ahora también en polimorfismo hay herencia y tengo que implementar métodos y acá arriba también implementar atributos y métodos. ¿Y eso qué es? Sencillo, vamos a representarlo de esta manera. Aquí tenemos otra imagen de un polimorfismo.
La clase padre, como vimos de ejemplo ahorita a Jesús, la clase padre ahora es un vehículo. Y como el término vehículo es algo en general, un vehículo se puede representar como un coche, como una moto, como un bus, hasta de repente como un metro, una limusina, todo lo que represente un vehículo tiene herencia. ¿Por qué? Porque todos de repente pueden transportarte a tal lugar, por ejemplo. Y en este ejemplo tenemos que todo tipo de vehículo se puede estacionar. Pero, por ejemplo, yo no voy a estacionar un coche de una manera al igual que estaciono una moto. O no puedo estacionar una moto de igual manera que puedo estacionar un bus. Tienen los mismos métodos, ¿ok? De estacionar. El método es estacionar, ¿ok? Nos estamos imaginando que un bus, como tiene varias plazas y es un vehículo súper largo, la manera de estacionarse de un bus es distinta, pero tiene esa función, ese método de estacionar. Listo. Una moto simplemente me voy y me aparco hasta encima de la acera, pero ¿qué estoy haciendo? Me estoy estacionando. Sigue haciendo, perdón, esa misma función. Entonces, a eso vamos con lo que es un polimorfismo, que a través de la herencia y la implementación de métodos puede hacer lo mismo, pero de diferentes formas. Listo. Entonces, quiero saber si hasta ahora estamos claros y se han entendido los conceptos básicos de lo que es una fundamentación de programación, o si tienen alguna duda. Profe, ¿esa diapositiva las puede compartir? Claro, cómo no, y también les voy a anexar las imágenes de ejemplo para que tengan más o menos una idea. Por favor y gracias, profe. Con gusto, con gusto. Entonces vamos a ver este último ejemplo. Miren cómo sería ahora aplicándolo a la programación. Esto no está con los códigos, esto simplemente es algo por encima. Tenemos que, en la clase, tenemos tres tipos de clases. A ver, ¿quién me menciona los tres tipos de clases que tenemos en la imagen? A ver si están claros. A ver si no, voy a llamar a... Profesor, creo que quitó la imagen. Ajá, ok. Dale, Gustavo. ¿Cuáles son los tres tipos de clases que tenemos? Buen estudiante, mediocre estudiante y mal estudiante. Correcto, perfecto, gracias. Gracias. Entonces, tenemos que la clase buen estudiante estudia bueno. Aquí dice, estudia bueno. Es igual a nuevo buen estudiante. Aquí están creando un nuevo buen estudiante. ¿Y cuál es el nuevo buen estudiante? Alumno Felipe. Alumno Felipe le vamos a dar la función, perdón, le vamos a dar la clase de buen estudiante. ¿Ok? Aquí le estamos dando que le vamos a dar la clase de buen estudiante. Es igual, ahora le vamos a dar el método o función. Estudia bueno, ¿verdad? Punto. El estudiante bueno, aquí, el estudiante bueno puede. Ok, ¿qué puede hacer el estudiante bueno? ¿Alguien me lo menciona? Investiga, profe. Ajá, déjeme ponerle la imagen. Investiga y ¿qué más? ¿Qué más puede hacer el estudiante bueno? Participa y... Perfecto, todos estamos claros. El buen estudiante puede hacer estos tres métodos, estas tres funciones, ¿cierto? Entonces, el mediocre se va a copiar, va a entregar incompleto, va a llegar tarde, el mal estudiante
y así sucesivamente van a tener cada uno diferentes métodos. Entonces, el estudiante bueno puede investigar, sí, muy bien, check. El alumno Felipe puede participar, bien. Pero si de repente en la programación yo pongo, oye, pero el Felipe ese, el estudiante bueno, se copia, le anexan, le van a poner un método que no viene dentro de su clase, el programa lo va a tirar mal. Lo va a poner mal, ¿ok? Felipe, como es un buen estudiante, no puede hacer ninguna de estas funciones. Igual que el mediocre estudiante, un mediocre estudiante, como es mediocre, no va a hacer ninguna función ni del buen estudiante ni del mal estudiante. Todos esos detalles en la programación pueden complicarnos a la hora de ejecutar un programa. Ok, vamos a ver ahora que ya hemos abarcado todo esto, perfecto. Y quería ver los atributos del jugador. Ok, ya sabemos que estos son las funciones y métodos. ¿Qué hace un jugador? Pero los atributos hacen la diferencia de cada personaje. Digamos que un jugador de fútbol X no va a tener la misma velocidad que otro, no va a tener la misma precisión y no va a tener la misma energía. Esos son atributos que cada clase de jugador va a tener. Esto ya es aparte de lo que viene siendo clase, funciones o métodos y sus funciones de acá. ¿Ok? Los atributos son aquellos que, digamos, son únicos. Entonces, ya con esto dicho, podemos de repente hacer la actividad que les tengo para el día de hoy. Si no tienen alguna pregunta o quieren repasar alguna información que no entendieron, con gusto los puedo atender. ¿Alguna pregunta sobre los temas del día de hoy? ¿Algún aporte que quieran hacer de repente también? De mi parte, no, profe. Okay. Bueno, podemos ir. Profe, una consulta. ¿Usted deja asignaciones o tareas en alguna plataforma? Es que en las clases pasadas no estuve y no sé si están usando la plataforma de Udeki, creo que se llama, o Correcto. Classroom. Sí, estamos utilizando el de UDEC, ahí van a encontrar tanto como información y si hay actividad que desarrollar también. Pero me parece que ustedes van a hacer directamente un parcial de lo que es la recapitulación de todos los temas que hemos dado hasta ahora. Bueno, prácticamente de todo lo que cubrimos del tema de los fundamentos de programación. Ah, ok, profe, listo, está bien. Entonces sería en la misma plataforma de Udeki, profe. Sí, correcto, en la plataforma de ok. UDEC, si hay asignaciones, ahí también se van a entregar todo, ahí también uno puede calificar y bueno, pero me parece, tengo entendido que solamente es un pequeño examen de todos los términos y por eso les estoy recalcando de que es importante que sepa unos conceptos básicos antes de la programación, ya que quizá más adelante ya vamos a utilizar de repente, como dijo una compañera acá, el C++ o quién sabe lo que nos corresponda asignarles, ¿no? Entonces, es importante eso, los conceptos básicos y que se entiendan. Así que Profe, bueno, Gracias, profe. con gusto. en las otras materias que hemos dado anteriormente, las últimas 3,
nosotros hemos usado, cambiamos de Udeki para Classroom. Ahora estoy escuchando que Udeki de nuevo. Ajá, eso es dependiendo mucho si el profesor está familiarizado, ¿no? De repente, si el profesor tiene unos planes de actividades específicos, utiliza Classroom. Y en mi persona, pues yo estoy familiarizado con Udeki y hay una plataforma sencilla y no va a tener ningún tipo de actividad que yo sepa hasta ahora. No tenemos actividades puestas, sino que como es una clase de conceptos, entonces quiero que quede muy claro, ¿no? Lo que sirve para cada cosa. Sí, yo sentí que Udeki es mejor que la Classroom, porque el Classroom como que es un poco, no está como específico, está como muy un poco enredado. Sí, también, Exacto. sí, también va mucho de cómo el profesor pueda representar cada asignación allá, porque como de repente Classroom es un poquito más complicado de entender y hay otra plataforma que es de aulas virtuales, creo que era Moodle, eso todavía es más complicado y hay profesores que quieren dejarlo súper sencillo. Entonces, sí, Udeki usted entra a la sección módulo 1, módulo 2, módulo 3, están todos lo que son los temas que hemos abordado hasta el final, hasta lo que viene siendo el POO, la orientación. Profe, en el módulo 1 ya hay un parcial, entonces ese sí se debe realizar. Sí, sí, me parece que ese es el único parcial y si no, los parciales son de conceptos básicos, me parece no más de 5 preguntas, si acaso por exagerar 10, pero son los mismos conceptos que hemos abordado aquí, incluso le implementamos videos por si en caso de a mí no me entendieron y no quisieron preguntarme por pena, porque también se entiende, entonces puedan ver los videos y con otro tipo de visión digan que, oh, ok, sí, sí, ahora sí entendí lo que el profesor me estaba intentando explicar. Y también les voy a dejar lo que viene siendo esta presentación con los ejemplos que hemos abordado también. Así que déjenme a ver. Vamos a ir a la actividad. La actividad consiste en de que ustedes son unas ranitas que deben llegar hasta el otro lado, hasta tierra, ¿ok? Tienen 3 vidas. Son solo 5 preguntas, así que está bastante sencillo. Vamos a ver. Ok. Vamos a compartirlo de este lado. Excelente, perfecto. Perfecto. Pueden ingresar. Vamos a dejar de compartir para que su internet sea un poco más estable. Ya pueden ingresar y me dice cómo les fue. Esa plataforma usted mismo las programa, las hace. Sí, correcto, correcto. Me comparten aquí en el chat cómo les fue entonces, si pudieron pasar.
pudieron acceder al juego. Sí, profe, pero me sacó del, de, de la reunión. Correcto, no hay problema, pero pudo pasar hasta tierra. Sí llegó a tierra. Se hundió el barco. Ah, pueden repetirlo hasta que lleguen a tierra, porque son 3 vidas. Y así van recapitulando toda la información que hemos suministrado el día de hoy. Los demás pudieron llegar. 60 puntos, excelente, Cristín. Sí, correcto. Ese es el motivo por la cual implemento estos tipos de juegos, ya que es bueno repetir toda la información en modo de juego para que quede muy claro todos los conceptos que hemos visto. Iba a poner más preguntas, pero también la acumulación de información puede que de repente la retentiva de la persona no complemente muy bien, y entre menos es más, así que con 5 está excelente y 3 vidas para que lleguen a tierra. Por acá Jesús, Isa, Jorge, pudieron pasar el nivel. Cuéntenme. Yo pienso que está bien el juego, pero pone poco tiempo, profe. ¿Cuánto se le asignó? Fueron 10 segundos. Sí, creo que sí. Imagínense, uno tiene que darle para acá, le para allá, le para acá y en esa uno se enreda. Ah, listo, se lo va a tomar en cuenta entonces para las siguientes actividades. En tal caso nos volvamos a ver. Sí, y uno se equivoca porque a veces en el coger la mejor respuesta, hay respuestas casi iguales que te enredan. Correcto, correcto, de eso se trata. Incluso he hecho actividades como ¿Quién quiere ser millonario?, que es una actividad grupal que a la gente le gusta bastante, que por un decimal de repente fallan y se gana el punto los contrincantes, y así se va eso. Por lo menos, profe, si uno, por lo menos yo doy la clase y me voy investigo también en internet, lo mismo que lo que usted está enseñando, no, nada más que me imagino que de manera diferente o algo así. Sí, cada persona tiene su manera de entender y explicar las cosas. Entonces es muy bueno agarrar conceptos y tratarlo de explicar de forma representativa, por ejemplo, en vida cotidiana, para que se pueda comprender, y así a la hora de programar, incluso cuando uno va a programar, uno se va a enredar más, pero después que tú entiendas lo que debe de hacer cada función y cada concepto, por ahí vamos bien. Ya a la hora de programar, ya eso es otro mundo, es diferente. Pero si toda información, toda documentación, uno la agarra y la maneja como uno crea la manera más fácil de explicarla. Ajá, acá tenemos que Isa sacó 80 puntos, pero
Ok, 80, pero ¿murió alguna vez? ¿Cuántas preguntas le salió bien? Un solo error, profe. Nada más Wow, una fallé. wow. Excelente, excelente. Listo, bueno, por el día de hoy solo falta subirle entonces la presentación para que tengan ahí también un plus a la hora de hacer el parcial. ¿Qué tiempo, hasta cuándo hay que hacer el parcial? ¿Esta semana o qué tiempo dan? Debe ser antes de que culmine o cierre la clase, ¿no? Porque creo que tienen como unos 3 intentos, me parece. Y la plataforma agarra el puntaje mayor, así que si puede hacerlo lo antes posible, sería más conveniente. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo feliz de haberlos atendido estas 2 clases. Ha sido un placer. Quiero tomar evidencia, ya que esta es la última clase, para que por favor enciendan sus cámaras. Perfecto. Por cierto, no me había presentado. Hola, así luzco, su profesor. Jorge, Jesús, Cristín. Una evidencia rápida aquí. Cristín, Jorge. Listo, vamos a tomarla aquí rapidito. Excelente, ya pueden apagar sus cámaras. Ha sido un placer entonces. Espero en un periodo corto volvamos a ver lo que ya viene siendo la programación real. Así que eso sería todo por el día de hoy. Que pasen buenas tardes. Y nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego.